¿Digo bien? Gastó, Lenos Gastó. Gastó. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es este síndrome? Bueno, entra dentro de un grupo bastante grande de epilepsias refractarias. Esto quiere decir son aquellas epilepsias que no responden a fármacos, Ujú. eh, fármacos, digamos, anticrisis, que sean correctamente elegidos y utilizados. Eh, Habitualmente uno empieza el tratamiento con un fármaco, si ese fármaco no funciona, eh, usa un segundo fármaco y si ese fármaco no logra un buen control de crisis, ya se considera una epilepsia refractaria. El síndrome de Lennox-Gastaut es una epilepsia refractaria que habitualmente puede empezar en la edad preescolar, habitualmente pueden arrancar alrededor de los 4 o 5 años, y que tiene la característica que se puede extender a lo largo de la vida. Entonces, Ujú. algo que vemos y manejamos los que hacemos epilepsia infantil, pero también los que Sí. hacen epilepsia en el adulto, y se caracteriza por distintos tipos de convulsiones. Ujú. Las más frecuentes son las que se conocen o las que se mencionan como crisis tónicas, que son crisis que digamos, se ponen como duros los miembros superiores e inferiores, con un hipertono, y que aparecen principalmente en sueño, Ujú. pero también pueden tener ausencias atípicas, que son eventos en que los chicos se quedan mirando un punto fijo y desconectados del entorno, y que tiene una duración bastante prolongada, habitualmente duran más de 30, 40 segundos, y otras crisis que pueden ser las crisis atónicas, en las cuales los niños pierden el tono Ujú. muscular, y esto puede predisponer a tener accidentes, ya sea en el hogar o en la vía pública. Ujú. ¿Y este tipo de crisis se dan esporádicamente o son muchas en un día? Habitualmente pueden empezar Sí. de manera esporádica, pero con esa tendencia a hacerse pluricotidianas, Ujú. digamos, múltiples crisis durante el día, y llegan inclusive a estar presentes todos los días. Además de las epilepsias o además de las convulsiones, este síndrome a la larga empieza con repercusiones en lo que es el desempeño cognitivo de ese niño o de esa persona, y también, por ejemplo, desempeños en la conducta, en el sueño. O sea, es algo, eh, Ujú. es, digamos, un tipo de epilepsia que no solamente se manifiesta por las convulsiones en sí, como pasa en la Sí. mayoría de las epilepsias refractarias, sino Ujú. que tienen, por un lado, el impacto que generan las convulsiones, y por otro lado, otras comorbilidades neurológicas asociadas, ¿no? Que también Ujú. son muy importantes de identificar y de abordar. Bien, ¿qué porcentaje de aquellas personas que tienen o chicos que tienen epilepsia tienen este síndrome? Mira, habitualmente la epilepsia tiene una incidencia entre el 1 al 2% en la Sí. población mundial. Esto es epilepsia. De las epilepsias, entre el 20 y el 30% son refractarias. ¿Qué quiere decir? Que no responden a fármacos. Y de ese grupito, o sea, Ujú. si tomamos todo el grupo de epilepsia, el síndrome de Lennox-Gastaut es entre el 1 y el Ujú. 2% de todos los pacientes con epilepsia. Hablemos, Pero, sí. pero por ahí, digamos, los que hacemos mucha epilepsia es un síndrome epiléptico que vemos Ujú. comúnmente, y que obviamente tenemos que estar preparados porque necesita un abordaje multidisciplinario, no solamente el neurólogo especialista que hace epilepsia, sino también un abordaje por el pediatra de cabecera, por todo el equipo terapéutico interviniente, y sobre todo por la familia, ¿no? Que también Sí. es fundamental su papel. ¿Cuántos años hace que vos sos doctor? Y que yo soy doctor, yo me recibí como médico en el 99, Sí. y que me dedico específicamente a neurología infantil hace 19 años ya. Bien, 20 años. Ujú. ¿Cómo evolucionó la medicina en estos 20 años? Y hablemos un poco de lo que es la terapia cetogénica. Bueno, la medicina siempre evoluciona a pasos agigantados. En nuestro caso puntual, en lo que es, por ejemplo, la epilepsia, evolucionó mucho todo lo que es el diagnóstico genético. Ujú. Nosotros hace 15 años hacíamos diagnóstico de un síndrome epiléptico, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut. Hoy en día tenemos muchísimos recursos para hacer la clasificación etiológica, o sea, determinar la causa de ese síndrome, que puede tener una causa estructural,
por ejemplo, alguna infección en el periodo neonatal o por ejemplo, una parálisis cerebral por una asfixia perinatal, pero también puede tener una causa genética. Entonces, en el último tiempo se avanzó muchísimo en todo lo que es determinar las causas genéticas y también en identificar qué tipo de gen responde en mayor o en menor medida a algún tipo de tratamiento de la epilepsia. Eso muchas veces también nos permite orientar un poco el tratamiento y por ahí uno puede elegir un fármaco antes que otro o un tratamiento no farmacológico antes de seguir insistiendo con fármacos. Esto que vos preguntaste, lo de la terapia cetogénica entra dentro del tratamiento no farmacológico de la epilepsia refractaria, es decir, no está incluido dentro de la medicación anticrisis. Bien. Y de los no farmacológicos es el más utilizado y es un tratamiento que nuestro país tiene muchísima experiencia. Hay muchos centros en nuestro país que se dedican y que tienen conocimiento del tratamiento con la terapia cetogénica y básicamente consiste en hacer todo un cambio en la alimentación con una reducción de los hidratos de carbono y un aumento por ahí de la cantidad de grasas que tienen los alimentos, grasas de buena calidad, grasas que le permiten a nuestro cuerpo generar un cambio metabólico que tiene muchos efectos protectores contra las convulsiones. Y no solamente contra las convulsiones, sino también frente a ese impacto que yo les mencionaba de comorbilidad neurológica que tiene la epilepsia refractaria, porque en muchos chicos vemos también que les mejora el estado de alerta, les mejora el lenguaje, les mejora el tono muscular, o sea, hay todo un beneficio extra que muy pocas veces lo conseguimos con los fármacos y hasta inclusive muchas veces los fármacos nos pueden jugar un poco en contra esos aspectos. Esto se hace con un equipo multidisciplinario que generalmente está constituido por un neurólogo infantil, por una médica o un médico pediatra especialista en nutrición y un licenciado o una licenciada en nutrición. Y lo que se busca es, como bien el nombre nos gusta hacer referencia, que es una terapia, no es un tratamiento, o sea, no es una dieta que uno puede hacer, por ejemplo, para bajar de peso o que puede hacer una dieta, no, esto es un tratamiento. Entonces, es algo que se hace de manera muy estricta, muy rigurosa, pero que en los últimos 10, 15 años, al disponer muchos insumos cetogénicos que nos permiten potenciar los alimentos que usamos habitualmente para que generen este cambio metabólico, eso nos permite que hoy en día logremos mejor adherencia al tratamiento porque los alimentos son más sabrosos, ¿sí? Entonces, es un tratamiento que es más fácil de llevar, sin dejar de ser un tratamiento que implica, por un lado, un desafío para la familia, pero por otro lado también una oportunidad, porque es una oportunidad para que ese niño esté mejor y es una oportunidad para que se coma de manera más saludable también en cierta forma. Estoy charlando con el doctor Pablo Jorrat, neurólogo infantil, especialista en epilepsia. Estamos hablando del síndrome Lennox-Gastaut. Doctor, preguntar, este tipo de tratamientos más lo farmacológico, ¿qué determina? Obviamente la cura no, pero ¿qué determina que los episodios sean más esporádicos? ¿Qué calidad de vida hacia adelante tiene el chico? Bueno, eso es muy importante lo que me preguntás, porque, a ver, nosotros tenemos que intentar, en cualquier epilepsia refractaria, sobre todo en el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una de las más complejas, nosotros tenemos que intentar lograr el mejor control de crisis. Pero lograr el mejor control de crisis sin sacar de vista el impacto global que generemos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar usando 2 fármacos anticonvulsivantes. Y con los 2 fármacos anticonvulsivantes logramos bajar de 20 crisis por día a 10 crisis por día. O sea, bajamos la mitad. O sea, eso como criterio de eficacia, es eficaz ese tratamiento mirándolo desde el punto de vista de la epilepsia. Pero a eso le sumamos que el nene pasó de estar alerta y por ahí más conectado con la familia, que esté permanentemente dormido. Y no es un resultado positivo, porque si bien nosotros bajamos la frecuencia de crisis, pero estamos impactando en la calidad de vida. Entonces, en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Y por esto también existen todos los tratamientos no farmacológicos, como la terapia cetogénica, como el estimulador del nervio vago, como la cirugía de la epilepsia en el caso que se necesite.
Entonces uno siempre tiene que hacer como hacer una evaluación global, ¿no? Y ver, bueno, por un lado, mejorar las crisis que más impacto de vida tienen en ese niño, por ejemplo, evitar las que generan caídas y las que pueden generar accidentes, evitar las crisis que son prolongadas, evitar las crisis que necesitan internación por su duración y sobre todo potenciarlo más a ese niño para que pueda estar más conectado, para que mejore su estado de alerta, para que pueda aprovechar más las terapias, porque muchas veces necesitan terapias motoras o cognitivas. Entonces uno tiene que hacer un balance, ¿no? Y no solamente abocarse a mejorar las convulsiones. Bien, no todos los casos son iguales, obviamente, no todas las personas son iguales, y la terapia para unos va mejor que para otros. Preguntarte ahora, hablamos de los chicos chiquitos, cuando los chicos entran en la adolescencia o en esa edad entre los 11 y 16, 18 años, que es donde se hace todo el cambio hormonal, ¿qué sucede con los tratamientos? ¿Mengua el tema epiléptico? Digamos, ¿hay una mejora o no? Bueno, la adolescencia es un lindo desafío, ¿no? Bien. Para todos los aspectos de la vida. Para la epilepsia también, porque obviamente, como vos mencionaste, se producen cambios hormonales. Muchas veces esos cambios hormonales pueden impactar negativamente en la epilepsia. Uno puede ver una epilepsia que venga bajo cierto control y cuando llega a esta edad y cuando empiezan todos los cambios puberales, haber una desmejoría en el control de crisis. Y por otro lado también implica, viste, todo lo que son los desafíos propios de la edad, en el tema, por ejemplo, adherencia al tratamiento. Hay que monitorizar bien que el adolescente cumpla el tratamiento, en el caso, o sea, nunca poner en manos de él la responsabilidad de tomar la medicación, sino también estar acompañando y certificando o corroborando que cumpla con el tratamiento. Por ejemplo, tomar los medicamentos anticrisis. Y con la terapia cetogénica también, porque obviamente imagínate que pasa momentos en el ámbito escolar o momentos por ahí fuera del radar continuo del papá o la mamá, y obviamente que eso puede hacer que él ingiera algún alimento que por ahí no es el adecuado, y eso nos juega en contra para el tratamiento con la terapia cetogénica. Entonces muchas veces se necesita hacer un trabajo en equipo, se necesita el acompañamiento de psicología como para que ese adolescente se encuentre acompañado, y siempre haciéndolo, involucrándolo, ¿no?, en su tratamiento, involucrándolo de una manera controlada, involucrándolo de que él sepa que si se cumplen las cosas se puede estar de esa forma, y que si eventualmente llega a haber algún impacto negativo por los cambios hormonales, bueno, explicarle a la familia y explicarle también al adolescente que esto puede pasar y que uno tiene que trabajar y seguir trabajando para lograr de vuelta ese equilibrio, ¿no? Y muchas veces uno o tiene que aumentar dosis o tiene que hacer que la dieta cetogénica sea un poquitito más estricta y aumentar lo que se llama el ratio cetogénico para que esté un poco más cubierto. Bien, pero sí es un lindo desafío que hay que hacerlo, hay que incluir mucho a la familia y a todo el equipo tratante para poder llevarlo adelante. La pregunta que voy a hacer ahora va desde el desconocimiento total. Más o menos algo he hecho, notas que tenga que ver con la epilepsia, por eso más o menos voy guiado con la nota, pero lo que quiero preguntarte ahora tiene que ver si este síndrome sumado, porque hasta aquí estuvimos hablando del chico y de toda la problemática que tiene en su organismo. ¿Qué pasa con las cosas que tienen que ver con alrededor del chico? Digamos, la escuela, ¿qué pasa con situaciones quizás de estrés? ¿Eso va en contra de los tratamientos o va en contra del síndrome? Y las situaciones de estrés pueden bajar el umbral para tener una convulsión. Eso lo vemos no solamente en este síndrome, lo vemos en cualquier tipo de epilepsia. Yo creo que lo más importante con respecto a los ámbitos extra casa es que nos acompañen, ¿no? Involucrarlos, porque es impresionante. Nosotros lo vemos en nuestra práctica. El colegio, la escuela se compromete mucho, acompaña, es muy cuidadoso, por ejemplo, en el momento de que tienen que compartir, ya sea el almuerzo o algún desayuno, merienda, involucrarlo porque es parte del equipo, o sea, de lo que nosotros mencionamos como ese equipo global, ¿no? Que va más allá solamente del equipo de dieta cetogénica, de la familia, sino que involucra al pediatra, involucra a todo el equipo terapéutico, ya sea fonoaudióloga, psicóloga, y también obviamente involucra a los abuelos, a los tíos y a las escuelas o a los centros terapéuticos, ¿no? Porque
es importante que ellos también se involucren en la salud, digamos, y en el correcto tratamiento de ese niño. Bien, y por último tiene que ver con los papás, ¿eh? Y ahí me parece que es la última de las preguntas. Vos detectás un chico con este tipo de situaciones y van a las primera, segunda, tercera consulta y vos como médico tenés que explicar que esto va a ir evolucionando, pero es un avance y un retroceso y que la vida va a cambiar bastante. Calculo que te ha tocado varias veces hablar de estos temas. Sí, y es muy importante hablarlos. Es muy importante siempre explicarle a los padres de entrada todo lo que vamos a... Lo que se puede, lo que se puede presentar, cuáles van a ser los desafíos que pueden surgir. Explicarle también que muchas veces uno consigue una estabilidad, pero que en algún momento esa estabilidad se puede romper y vamos a tener que volver a atacar y volver a pensar y volver a acomodar el tratamiento y sobre todo acompañar mucho. Nosotros creo que la epilepsia refractaria es una condición neurológica que necesita mucho acompañamiento de nuestra parte para con los padres y que ellos siempre puedan entender en qué consiste esta condición y cuáles son las formas que tenemos de mejorar esa condición. Y que muchas veces se necesita paciencia, porque eso muchas veces es difícil. O sea, un chico que está con 50 convulsiones por día y los papás obviamente quieren que mejore, pero no hay un tratamiento o muy pocas veces un tratamiento, sea cual sea, logra una mejoría tan rápida. Es decir, por ahí en los próximos, no sé, 2, 3, 4, 5 días. Entonces, muchas veces es importante que ellos sepan y que nos acompañen un poco con esa paciencia, porque es un trabajo que se necesita hacer en forma gradual. Por eso era la pregunta que te preguntaba al principio, de cuánto tiempo eras médico vos para un poco evaluar lo que pasó en estos años. ¿Algo que por ahí no te haya consultado y te parezca importante destacar? Sí, lo importante es que, a ver, hay muchas epilepsias que son muy difíciles, como ser, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, pero lo importante es que al padre o la madre que les toque vivir ese momento, o sea, nosotros siempre obtenemos cosas para hacer y siempre podemos mejorar la calidad de vida de ese niño y siempre podemos acompañar y podemos buscar la alternativa de que ese niño esté lo mejor posible. De que, a ver, es un camino muy sinuoso, un camino bastante empinadito, pero que se lo puede llevar de la mejor forma, con mucho acompañamiento, con mucha... es importante creer en el médico tratante y obviamente con mucho, digamos, con mucha empatía, ¿no? Mutua. Doctor Pablo Jarrat, realmente ha sido una charla interesante, muy, muy interesante. Quiero agradecerle este tiempo que ha dado para nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Le dejo un abrazo y que tenga una buena jornada. Bueno, un abrazo grande a todas las familias con epilepsia refractaria, porque ellos son los protagonistas de que uno siga avanzando y siga creciendo para acompañarlos.